A través de miles de años se han tenido indicios del origen de la filosofía. No se ha podido llegar a un acuerdo sobre una decisión universal y estricta en cuanto a su definición y alcances. La definición más utilizada para este término, filosofía, es el amor al conocimiento. El conocimiento es infinito, como lo es la existencia humana, cósmica, física, metafísica, etc. Podemos decir que la verdad absoluta no existe. Por lo tanto, las aportaciones de las diferentes corrientes filosóficas, todas son incluyentes y valiosas para el avance del conocimiento y evolución del ser humano. La historia entera de la filosofía es el camino de la mente humana para conocer la realidad, para aproximarse a ella y descubrirla, rectificar los errores e integrar la visión personal con las de los demás. Filosofía griega. En la filosofía griega se inaugura la razón como un instrumento para la búsqueda de la verdad. Se siembran los principios de la ciencia moderna. Surge como una respuesta a los mitos, para dar argumento acerca de su naturaleza, el porqué de las cosas, ya que la mitología no es un pensamiento filosófico, puesto que no da una afirmación racional y deductiva de sus afirmaciones. Uno de los filósofos más grandes de la historia fue Sócrates, perteneciente a la filosofía antigua o filosofía griega. Fue él quien define la filosofía como el amor permanente a la sabiduría y la búsqueda de la verdad de las cosas. Otro filósofo de esta época fue Platón, quien dice que la filosofía es la ciencia de la razón de las cosas. Filósofo, lógico y científico de la antigua Grecia, cuyas ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia, fue Aristóteles, quien define que la filosofía es el estudio de las primeras causas y de los principios, es la ciencia del ser en tanto que ser. Filosofía medieval. La filosofía medieval centrará su interés en Dios. El tema fundamental de reflexión pasará a ser la divinidad, quedando subordinada a la comprensión e interpretación del mundo, del hombre, de la sociedad, etc., al conocimiento que se puede obtener de lo divino, de la fe. Uno de los filósofos de esta época fue Santo Tomás de Aquino, quien dijo que la filosofía es el conocimiento de las cosas por sus razones más elevadas, y que es esta la sierva de la teología. Por otra parte, el teólogo escocés perteneciente a la escolástica, Juan Duns Scoto, dice: la filosofía es la consideración del ser en cuanto ser, esto es, de las cosas con su equidad. Agustín de Hiopano, o San Agustín, afirma que la filosofía es un afán de Dios. Después viene la etapa de la filosofía moderna, que se da en la época del Renacimiento. Esta se asentará en el terreno de la subjetividad, las dudas planteadas sobre la posibilidad de un conocimiento objetivo de la realidad, material o divina, harán del problema del conocimiento el punto de partida de la reflexión filosófica. Descartes, un filósofo perteneciente a esta época, opta por definir la filosofía como un gran árbol, que era la metafísica, la cual ejercía la función de la raíz, la física o filosofía natural, la del tronco, y las ciencias prácticas y las ciencias políticas, las ramas. Fue él quien dijo: pienso, luego existo. Un filósofo irlandés muy influyente, cuyo principal logro fue el desarrollo de la filosofía, conocida como idealismo subjetivo, George Berkeley, concluye que la filosofía no es más que el cultivo de la sabiduría y la búsqueda o investigación de la verdad. De ahí
que puede esperarse con razón que aquellos que le han dedicado mucho tiempo y fatiga gocen de una mayor calma y serenidad del espíritu, de una mayor claridad y evidencia del conocimiento, y están menos perturbados por dudas y dificultades que los otros hombres. Uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal fue Immanuel Kant, quien ve la filosofía como la ciencia de los principios y las leyes según las cuales se desenvuelve el conocimiento, donde el conocimiento se ejerce por medio de la razón. Después tenemos al creador del positivismo y de la disciplina de la sociología, Augusto Comte, que considera la filosofía como el saber más necesario para la vida del espíritu. Pero la filosofía tiene además la función de ser la única posibilidad de construir positivamente aquello que constituye la forma en que el espíritu existe, la moral. A continuación viene Hegel. Hegel no pertenece a ninguna etapa de la historia. Podríamos decir que está entre la filosofía moderna y la filosofía contemporánea. Tras la filosofía crítica de Kant, el idealismo alemán se convierte en la corriente predominante en la Europa continental a través de Hegel. Con él se logra articular todos los movimientos y pensamientos del pasado. Para Hegel puede definirse la filosofía como la investigación de las cosas por el pensamiento, la ciencia de la idea, que se piensa a sí misma. Solamente la filosofía es el pensar libre, puro y limitado. La filosofía contemporánea es la que se desarrolla en el periodo actual de la historia de la filosofía occidental, es decir, que corresponde a la edad contemporánea. El fundador de la fenomenología trascendental, Husserl, explica que aspiró a liberar la filosofía de toda idea de confusión con una ciencia natural. Su conciencia de epogé le permitió encontrar la explicación de las cosas, la esencia, de una supuesta realidad suprasensible de las cosas. Para conocer la filosofía hay que ir a las cosas mismas. Por otra parte, Heidegger es una de las figuras protagónicas de la filosofía contemporánea, quien dice que el objeto de la filosofía no es dar en cuanto tal. En ella, el hombre tiene la posibilidad intelectual de entrar plenamente en sí mismo. La filosofía es ontología. El ser es algo distinto de la esencia, ya que la esencia es del ente, óntico, y no del ser, ontológico. Solo el ser es ontológico y solo lo ontológico concierne del ser. Por su parte, Jean-Paul Sartre, filósofo, escritor y novelista, dice: el hombre es ahora absolutamente libre, pero esta libertad no es un don, sino que el hombre se halla condenado a ella, condenado porque para que la libertad sea plena libertad, no puede haber enfrentado normativamente al hombre, ni fe en Dios, ni verdades, ni valores. En tanto que los seres humanos, aunque necesiten una base racional para sus vidas, son incapaces de conseguirla. Karl Jasper fue un psiquiatra alemán y filósofo. Tuvo una fuerte influencia en la teología, en la psiquiatría y en la filosofía moderna, que lo llevó a explicar que la filosofía no vive de la razón, pero no puede dar un paso sin ella. La filosofía como tal es política, porque ella alienta la libertad, vive solo en la libertad y trabaja por la libertad. Él investiga las cuestiones relacionadas con la responsabilidad moral, en tanto que se encuentra limitada por la trascendencia y la falibilidad. Historiador de las ideas, teórico social y filósofo francés,
Michel Foucault estableció que la verdad ha de ser entendida como un sistema ordenado de procedimientos para la producción, regulación, distribución, circulación y operación de juicios. La verdad está vinculada en una relación circular con sistema de poder que la producen y la mantienen. Uno de los filósofos que ha tenido influencias hasta nuestra época ha sido Carlos Marx, quien dice que los filósofos a través de la historia se habían limitado a interpretar el mundo de diversas maneras, que para ellos era la filosofía, y de lo que se trataba realmente era de transformar. Filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los pensadores modernos más influyentes del siglo XIX, Nietzsche, establece su filosofía manifestando con radicalidad la crítica a la razón idealista y positivista y la defensa de los valores de la vida. Filosofía postmoderna. Un filósofo influyente de esta etapa postmodernista es el filósofo francés Jean-François Lyotard, que dice que la filosofía, como definición, surge de examinar la naturaleza del significado y del conocimiento. Los filósofos postmodernistas, como lo es en este caso Jean-François, cuestionan la validez de la fe en la ciencia y el racionalismo que se originó durante la Ilustración y que comenzó a estar asociado con la filosofía conocida como el modernismo. Gianni Battimo es otro filósofo postmodernista que, basándose en la crítica hacia Descartes y la concepción de su Dios, logra formarnos una idea de lo que para él significa la filosofía. Gianni Battimo dice: aun si así fuese, la filosofía moderna y la ciencia no se reduce al pensamiento de Descartes, por importante que haya sido su rol en facilitar el desarrollo de las mismas. Más aún, el Dios de Descartes es similar, pero no se confunde con el Dios de la religión, Dios personal y celoso de nuestra conducta. El Dios de Descartes se limita a asegurar la inexistencia de una deformación aleatoria de nuestras ideas claras y distintas. No ordena la monogamia ni condena al descreyente. A lo sumo, Descartes abraza una moral provisoria para curarse en salud de posibles críticas e inquisiciones. La conclusión es entonces que no podemos hablar de una definición tal de filosofía, puesto que definir es limitar, y la filosofía no tiene límites, ya que es una totalizante. Comprende todo cuanto existe y cuanto no, todo lo que conocemos y lo que ignoramos. Si bien es cierto que no podemos concebir la filosofía como una definición clara, es esta quien nos aporta conocimientos y nos brinda importantes avances en niveles de conciencia, del ser y el saber, del mundo a través de su legado intelectual, basados en los conocimientos de estos filósofos de diferentes corrientes, culturas y religiones a través de la historia.